Bueno, dentro de lo que vamos a presentarles están las observaciones más recurrentes de lo que es la declaración de renta, el formulario 22, y declaraciones juradas. Y el segundo, errores más frecuentes entre operaciones intragrupo y transacciones cross-border internacionales, y los posibles riesgos derivados de un débil modelo de control de gestión de cumplimiento tributario. Y le doy el pase a Catalina, que le va a exponer acerca de las observaciones más recurrentes de declaración de renta. Hola, buenos días. Partiremos explicando las principales observaciones, tanto del formulario 22 como de las declaraciones juradas, ¿ya? Una de las principales observaciones que se muestran dentro del proceso de operación renta de estos años tiene relación principalmente con la diferencia de ingresos, ¿ya? Que es la que se observa ahí, la A137, y posiblemente puedan encontrar otra observación que también tiene relación con los ingresos que está declarando la sociedad en el formulario 22. Inicialmente tenemos que hacer una conciliación o tener la explicación de los ingresos que se declaran en el formulario 22, específicamente en el recuadro 12 del formulario 22, en el código 1657, 1658, 1660, y estos tienen que coincidir con los ingresos que se declaran en el formulario 29 y que han sido facturados, ¿ya? Y que estos se encuentran también en el balance. Normalmente las sociedades o los agentes retenedores de los contribuyentes indican los ingresos que la autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, debería considerar para efecto de que estos ingresos estén en el balance. Muchas veces esto no coincide, la idea es poder hacer la conciliación o, si es que no coincide, tener la explicación de por qué se va generando estas diferencias para que después, posteriormente, se pueda dar esta explicación a la autoridad fiscal en un evento posterior. Pero la idea es que nos anticipemos a esta observación de poder hacer esta conciliación de manera mensual, o sea, de manera anual antes de la declaración del formulario 22. La otra observación que podemos encontrar tiene que ver con remuneraciones y honorarios. Ya, normalmente aparece una observación de remuneraciones y esto es porque se hace la conciliación del formulario 22 en el recuadro 1662, que tiene que ver con las remuneraciones que estemos declarando. Y esto, el cruce o la validación que hace el Servicio de Impuestos Internos tiene que ver con las cuentas de remuneración que se declaran en la declaración jurada, ¿ya? Entonces, para mitigar este riesgo, la idea es que podamos tener en el balance cuentas contables que solamente estén asociadas a la remuneración que se estén pagando y que esta pueda coincidir con el recuadro 1662 del formulario 22, ¿ya? Si es que esto no coincide, tener las precauciones anticipadamente antes de hacer la declaración del formulario 22. Son ¿Ya? problemas. Son un gran problema dentro del proceso. Y lo mismo con los honorarios. Los honorarios también tienen que estar catalogados o debería estar en una cuenta separada para efecto de, al hacer el cruce, poder identificar dónde se encuentran contabilizados estos gastos, ¿ya? Normalmente en el día a día o en la operación más normal de la empresa hay muchas cuentas o hay muchos gastos que, si bien van asociados a beneficio de los trabajadores, se contabilizan en estas cuentas. Entonces, en ese caso, tener la precaución de que solamente esté el pago de las remuneraciones y honorarios y no otras cuentas que, si bien puede estar asociado a una mayor remuneración, no contamine, se podría decir, este código del formulario 22, ¿ya? Adicionalmente, tenemos la observación en el formulario 22 que posiblemente tenga que ver con retenciones o créditos que se estén declarando en declaraciones juradas que se declaran anticipadamente o antes de la declaración de renta, que posiblemente pueden estar dentro de la 1811, 1812, 1822, 1879, la 87 de remuneraciones y la 1899. Cuando se hacen estas declaraciones juradas, antes de la presentación del formulario 22, tenemos que asegurarnos de que estas observaciones se encuentren aceptadas para efecto de poder declarar el formulario 22.
Si eventualmente estas observaciones tienen o estas declaraciones tienen algún tipo de observación, no va a conciliar con lo que se está declarando el formulario 22 y eso claramente va a levantar esta observación. Por lo tanto, la recomendación es verificar el tema de las retenciones, que pueden haber retenciones de impuesto único, retenciones de los honorarios. Entonces, esto lo tenemos que ver con anticipación, cuáles fueron las retenciones que se presentaron en las distintas herramientas o en las distintas declaraciones, como formulario 29 o declaraciones juradas, para efecto de poder utilizarlo después en el formulario 22 a declarar. ¿Ya? Y la última, bueno, tenemos varias observaciones, se levantaron solamente las que son más recurrentes o las que podrían generar alguna diferencia con el servicio, y una de ellas también es la F51, que principalmente tiene relación que cuando existe una solicitud por devolución, por algún tipo de circunstancia en que al declarar el formulario 22 nosotros tenemos la devolución, o la estamos solicitando, posiblemente levante una observación en que diga que ha sido seleccionada por una revisión especial, ¿ya? O una revisión por parte del Servicio de Impuestos Internos de forma aleatoria, sale el proceso de revisión y ahí lo que recomendamos o parte de las mitigaciones es anterior a pedir esta solicitud, es poder verificar si es que se encuentran declaraciones juradas observadas. Tengamos presente que ya hay declaraciones a la fecha de la declaración del formulario 22 que se hacen anticipadamente. Entonces, si es que tenemos estas declaraciones juradas observadas, levantarlas, corregirlas, revisarlas. También revisar las anotaciones vigentes que pueda tener la sociedad, de tal forma de asegurarnos o resguardarnos de que no tengamos ningún tipo de incumplimiento o algún tipo de anotación por parte de la autoridad fiscal, y si la tenemos, corregirlo, ¿ya? Algunos ingresos de plataformas digitales que no han sido declaradas también es parte de lo que se puede levantar como una observación. Entonces, si es que nosotros como sociedad o ustedes en la revisión de los contribuyentes que están realizando una solicitud de una devolución, tengamos o asegurémonos que estas observaciones, si es que las tenemos, poder resolverlas con anterioridad a la declaración del formulario 22. Sí, como novedad, este año el Servicio de Impuestos Internos reveló y transparentó los vectores, todos los algoritmos que ellos utilizan, incluso el código con las declaraciones juradas versus los códigos del formulario 22, en pro de prevenir y evitar este tipo de errores. Está toda la guía completa de todos los recuadros y códigos que utiliza para hacer este tipo de validaciones, y que después ya cuando se reprocese el formulario 22, ya a fines de junio, julio, no tengamos problemas si es que pagamos o si solicitamos una devolución, no quede retenida por motivo de observaciones, ya sea del mismo formulario 22 o declaraciones juradas. Ahora exponemos las observaciones o los diferentes levantamientos que se realizan al momento de hacer las declaraciones juradas, ¿ya? ¿Cuáles son los resguardos que tenemos que tener o las mitigaciones posiblemente que tengamos que realizar para efecto de que estas declaraciones no salgan observadas, ¿ya? Inicialmente partimos con la 1879, que tiene que ver con retenciones de honorario, ¿ya? Principalmente esto tenemos que asegurarnos que la retención que se esté realizando sea consistente con lo declarado en el formulario 29 de manera mensual durante el año en revisión, en este caso en el año comercial 2025. Entonces, la idea, o para poder asegurarnos que esta observación no resulte, es hacer esta conciliación entre el libro de retenciones y lo que se declaró en el formulario 29 mensualmente, ¿ya? Aquí tenemos que tener en consideración de que esta es una declaración que el Servicio de Impuestos Internos realiza de acuerdo a la información que ellos resulta. Por lo tanto, es necesario hacer un doble check o una doble validación
para evitar que salga observado, porque de repente existen contribuyentes que, como la declara el Servicio de Impuestos Internos, no tienen esa consideración posterior de ver si es que esta efectivamente está correctamente determinada, ¿ya? Para el caso de la 1887, que tiene que ver con la declaración jurada de remuneraciones, pasa exactamente lo mismo, pero posiblemente los errores se den en diferencia en las retenciones del impuesto único de segunda categoría. ¿Y cómo podemos disminuir o mitigar este riesgo? Es haciendo el cruce efectivamente con el código 48 del formulario 29, que se realiza mensualmente. Entonces, este cruce se tiene que realizar. Tenemos que tener en consideración que posiblemente, y es así, la 1887 tenga el valor histórico como el actualizado, pero este tiene que coincidir con lo que se declaró en la retención en el formulario 29 de manera mensual, ¿ya? Si no son coincidentes, claramente tenemos que tener algún plan de ejecución, de corrección o de rectificación dentro del proceso de tanto del formulario 29 o de la declaración jurada. Alguna de las dos podría estar generando esta diferencia, ¿ya? Sí, ahí tener como un tips, ahí nos llegan bastantes preguntas respecto a las bonificaciones pagadas en los periodos de enero a abril del año siguiente. Y si bien en la declaración tiene un apartado en el cual tú informas este concepto, siempre te genera una diferencia porque el impuesto lo pagas posteriormente. Entonces, el cruce lógico que realiza esta declaración jurada pasa el impuesto, se revisa la columna del impuesto, con este impuesto, siempre te genera ver bien cuánto lo está dando con rentas pagadas. Y recordar que esta declaración jurada ya la semana pasada ya fue presentada de forma automática, que la base de esta información son los libros que se mandan de forma mensual, que es una obligación para todas las empresas que tengan más de 5 trabajadores a la Dirección del Trabajo. Entonces, ya se pueden ver las observaciones, si es que tiene observaciones en el Servicio de Puestos Internos. Y el Servicio de Puestos Internos, como dato, todos los jueves hace reproceso de las declaraciones juradas. Así que también a esperar, también, si que ahora no aparece nada, quizás, hacer también el doble check el próximo jueves. Continuamos con la declaración jurada 1948, que tiene que ver con la distribución o la información de los dividendos. Entonces, los créditos por impuestos de primera categoría que se están declarando en esto, el principal error es que estemos declarando un crédito distinto o diferente respecto a lo que estamos recibiendo de las otras sociedades, y también posiblemente se encuentre observada porque aún en la declaración 1948 no se encuentre pagado el impuesto de primera categoría. Entonces, al realizar la declaración, va a levantar una observación, pero una vez que se encuentre pagado este impuesto de primera categoría, se va a levantar la observación respectiva, ¿ya? ¿Cómo podemos mitigar estos errores para que no se levante la observación? Y principalmente los errores que tienen las empresas tiene que ver de que no han realizado la conciliación con los créditos que se declararon el año anterior. Entonces, posiblemente cuando declaran la 1948 consideran otros créditos o de forma errónea. Entonces ahí, como la recomendación principalmente viene de revisar los créditos que provengan del formulario del año anterior para efecto de poder imputar correctamente el crédito para el presente año, ¿ya? Y con respecto a la declaración jurada 1946, que tiene que ver con los pagos o remesas al exterior, la diferencia principalmente o los errores que comúnmente se ven es que existe diferencia entre las retenciones efectuadas y lo declarado en el formulario 50, ¿ya? En lo que se declara en la 1946. Entonces, el primer punto es hacer la conciliación entre lo declarado en el formulario 50 con respecto a la retención que estamos informando en la 1946, ¿ya? Y posiblemente otro de los errores que levanta esta observación es que no se han declarado la totalidad de las remesas que se han efectuado y que estén afecto a impuesto adicional, ¿ya?
¿Cómo podemos mitigar este riesgo? Tiene relación principalmente con hacer el cruce entre lo declarado en la 1946 con respecto a las declaraciones de retención del formulario 50. Y también no olvidar que se debe considerar todas las remesas que estén afecto a impuesto adicional, pero también que les haya por alguna razón estado afecto a impuesto adicional, pero por alguna norma local o algún beneficio utilizando el convenio para evitar la doble tributación en que se encuentren exentas. Estas también tienen que ser declaradas en la 1946, independiente que no vaya a ser el cruce con el formulario 50, pero estas remesas sí se tienen que informar en esta declaración jurada. Y cabe señalar que con esta declaración jurada también se están respaldando todo lo que son los gastos por servicios que se reciben desde el extranjero, por eso en sí no solamente se deben declarar aquellos servicios que hayan estado afectos a impuesto adicional, sino que también los que hayan estado no afectos por algún convenio de doble tributación o por alguna norma local. Ahí hay que complementar que hasta hace poco habían estado llegando bastantes notificaciones notificaciones de fiscalizaciones producto de estos temas de impuesto adicional. Entonces, el servicio se basaba en lo que estaba informado en estas declaraciones y la información que tenía dentro de toda esta complemento que tenía de los otros países, ¿ya? Entonces, tener presente que la idea es poder tener la mayor información en estas declaraciones juradas para poder respaldar todas estas operaciones y los criterios que se han asignado para las retenciones correspondientes. Sí, y el foco de este tipo de auditorías fue más que nada a las operaciones con empresas relacionadas. Todo lo que era la operación, cómo se estructuraba, si existía o no evidencia de la prestación del servicio, el delivery, si existía, y también los usos de los convenios de doble tributación. Sobre todo el foco fue a los grupos multinacionales. Bueno, en este sentido, también quisimos mencionar los errores más recurrentes que detectamos en este tipo de operaciones de grupos empresariales multinacionales o grupos también locales que también presentan operaciones entre empresas relacionadas que tienen que documentar todas las prestaciones de servicios que se prestan entre una y otra empresa del mismo grupo, del mismo holding. Que existan los contratos de servicios, que estén debidamente protocolizados, que exista este contrato, y si existen reembolsos de gasto, y para que cumpla con los requisitos, para que sea un reembolso de gasto, tiene que existir un mandato. Este documento es muy importante para cumplir con todos los requisitos. Y también de que exista una evidencia de que efectivamente se prestó el servicio, que hubo ya sea un correo, un informe, una planilla, una presentación, que existe una evidencia. Y otro también de los errores que detectamos, que visualizamos, es la no asignación o distribución de los gastos. De que una empresa tiene el contrato con la empresa que presta servicios y luego esta empresa, de otras empresas del mismo grupo, también utilizan este servicio y solamente aquella empresa que tiene el contrato asume el gasto. Pero sin embargo, otras empresas del grupo también están utilizando este servicio. Entonces, esta empresa tiene que utilizar un método de cómo asignar este gasto, ya sea por número de trabajadores, ingresos, tiene que tener un criterio de cómo asignar estos gastos. Y si lo está cobrando también a la otra empresa, o si le cobra un delta por gestionar el contrato, hacer la licitación, buscar los proveedores, o se trata meramente de un reembolso de gasto que es lo mismo que le cobra el proveedor. O sea, que si el proveedor le cobra 100, lo mismo 100 después, si es que la otra empresa del grupo utiliza el servicio, le esté cobrando lo mismo y no haya
un delta o una comisión o una ganancia, un beneficio de este. Sí, mira, ahí es bueno recordar que se hizo una modificación al artículo 64 del Código Tributario, en el cual se incluyó este tema de la valorización de las transacciones intragrupo, ¿ya? Por tema local, que básicamente es un símil a lo que era precio de transferencia entre transacciones entre empresas relacionadas transfronterizo a lo que es el símil local, ¿ya? Entonces, el punto importante acá es que muchas veces se estaban alocando gastos que no estaban cobrando, no se estaban traspasando a las diferentes empresas del grupo. Por ejemplo, la remuneración pagada al gerente general, que era el gerente general del grupo, cómo lo puedes traspasar. Entonces, hay una modalidad ahora en la que se establece cómo se tiene que generar esto. Tiene respaldo, ciertos requisitos. Entonces, la recomendación acá es tener presente cómo se están distribuyendo todos estos gastos, si es por hora, si es por concepto de distribución, alguna modalidad de las cuales se está generando este traspaso, o si bien que en algunos casos pasaba que no se estaba traspasando. Entonces, eso es una contingencia, te puede generar alguna problemática en eventuales fiscalizaciones. Entonces, nuestra recomendación es evalúa estos conceptos, ve cómo se están cobrando, si se está generando alguna rentabilidad asociada a esta operación, ¿ya? Y si es el concepto de una rendición de gasto, ¿ya? Una asignación por reembolso de gasto, es que tenga este mandato y eventualmente ver cómo se está cobrando estos conceptos, ¿ya? Otro de los puntos es principalmente evaluar y revisar cuál es la retención de impuesto adicional que se está efectuando, porque alguna de las observaciones o de los problemas que genera es la incorrecta determinación de esta retención, ¿ya? Si vamos a utilizar la norma local, o si vamos a hacer uso del beneficio a través del convenio para evitar la doble imposición. Y para hacer uso, obviamente, de este convenio, para disminuir las tasas impositivas, es necesario considerar que se cumplan con los requisitos establecidos. Por ejemplo, al momento de hacer la retención o de hacer la remesa hacia el exterior, tener en consideración que se tenga el certificado de residencia correspondiente y además también la declaración jurada respectiva para efectos de que se está realizando esta remesa y que no se está utilizando un establecimiento permanente para ello, ¿ya? Si es que está afecto a impuesto adicional, se pagan las retenciones o el impuesto asociado, pero si que por alguna modalidad o por algún concepto está exento de impuesto adicional, por alguna norma local o por algún beneficio del convenio, está obligada a pagar el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿ya? Y para eso hay que hacer procedimientos adicionales como es la emisión de la factura de compra y para ello muchos contribuyentes que han tenido esta situación han tenido que solicitar la documentación o los folios respectivos para la emisión de la factura a través de su sistema de mercado, de facturación de mercado o a través del sistema de facturación del servicio, pero por tener la autorización de la emisión de esta factura. Normalmente, cuando se encuentran en esta disyuntiva, el poder implementar el mecanismo de la emisión de la factura también es algo que tienen que considerar para efectos de la solicitud ante la autoridad fiscal. Entonces, tener estos resguardos, tener en este caso los certificados y las declaraciones juradas respectivas para no estar en incumplimiento respecto a la utilización de algún beneficio a través del convenio o a través de la norma local. Otro de los errores que se presentan también es que hay contribuyentes o empresas que no tienen claridad, si bien tienen operaciones transfronterizas, no tienen claridad si es que les corresponde o no la aplicación de la presentación de las declaraciones juradas de precio de transferencia. Entonces ahí recomendamos hacer las evaluaciones, revisar la normativa de tal forma de ver si es que le aplica o no la presentación de estas declaraciones juradas de precio de transferencia para no estar en incumplimiento respecto a esta obligación. Que recuerden que las multas asociadas a esta presentación son bastante caras.
junto con esta declaración, la 1907, la multa es carísima, y también la 1929 también es una de las declaraciones juradas que tiene las multas más altas, más grandes, y entonces asegurarse de que a veces por desconocimiento o pecan en no cumplir con esta declaración jurada y después se lamentan por pagar multas que están sobre los 30 millones. Otro de los temas que vamos a mencionarles es los posibles riesgos derivados de un débil control de gestión en el cumplimiento tributario. Bueno, este tema cobra relevancia en lo que es la sostenibilidad tributaria, este nuevo concepto que apareció en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, la 21.713, que es el conjunto de medidas que un contribuyente implementa con el objetivo de fomentar lo que es la transparencia y cooperación mutua en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y cobra relevancia lo que es el control interno y tener una gobernanza tributaria o una gobernanza fiscal sólida, donde se establezcan todas las políticas, estrategias de cómo se van a llevar a cabo todas las obligaciones tributarias, y también involucrar al directorio en todo lo que es las decisiones importantes. No solamente que recaiga la responsabilidad, ya sea dependiendo del tipo de empresa, en el contador o en el gerente de finanzas, o los que tienen grupos internos de impuestos en el gerente encargado de esto. Entonces, dentro de las deficiencias que más detectamos dentro de lo que son grupos empresariales, ya sean medianos, grandes, es que las operaciones se realizan sin la previa evaluación de cuáles son todos los efectos tributarios que esta podría tener, ya sea en todo tipo de impuestos, que sea renta, IVA, impuesto adicional, impuesto de timbre y estampillas. Entonces es súper importante la comunicación, la fluidez de comunicación que haya entre los distintos departamentos, de que se le informe hacia el contador o al área de impuestos de las operaciones que se están realizando para evaluar y prevenir posibles contingencias, porque de no así evaluarlo también corre el riesgo de tener una mayor exposición, de que no hayan pagado todos los impuestos debidamente o el riesgo de una fiscalización. Y también que está muy en boga si es que la empresa paga o no todos los impuestos que debería pagar. También puede tener impactos reputacionales, porque todos los stakeholders están preocupados si es que la empresa paga o no todos los impuestos, ya sea los inversionistas, los sindicatos. Entonces es súper importante evaluar esto antes de ejecutar una operación. Otro de los controles que hay deficiencia es ausencia de los procedimientos formales de la preparación, revisión y aprobación en la presentación de las declaraciones en general, ya sea formulario 29, la declaración de impuestos mensuales, la declaración de impuestos anual. Entonces, el que no haya un procedimiento formal se incurre en riesgo de error y omisiones en las declaraciones, riesgo de multa, de sanciones, y que no se estén monitoreando también los plazos, y de ahí también se declara fuera de plazo, están arriesgando multas que se pueden perfectamente evitar, prevenir. Una falta de trazabilidad en lo que es la información contable versus lo que se está presentando en una declaración jurada. Recordemos que la declaración jurada es representación fiel de la información contable, y que la información contable estamos diciendo que es una información fidedigna. Y hoy también si existen procedimientos,
podemos de forma anticipada detectar y corregir inconsistencias de forma oportuna, a tiempo. Otro de los deficiencias de control, no poseer personas capacitadas para realización de operaciones complejas, que por desconocimiento, no por voluntad propia, se puede incurrir en riesgo de no considerar cambios normativos, emisión de oficios o pronunciamientos que haya tenido el Servicio de Impuestos Internos, jurisprudencia que se haya mencionado acerca de algunas operaciones en específico, a tenerlas en consideración, a aplicar cuando se esté realizando las determinaciones o las presentaciones de renta. Omisión también por desconocimiento en todas las obligaciones, por ejemplo, declaraciones juradas. Porque muchas veces pasa de que, no sé, toman una deuda y después, no, por desconocimiento, no sabían que tenían que presentar una declaración jurada por esta deuda. Por ejemplo, la 1930. Entonces, al realizar una operación hay que tener en consideración todas las obligaciones, ya sea administrativas o accesorias, que debe realizarse. Entonces, por esto todas estas medidas es en pro de prevenir cualquier tipo de contingencia o no presentación de alguna declaración. Oye, Dani, y ahí cómo tú lo ves en tema global, porque son diferentes puntos específicos en los cuales se va generando tanto los requisitos, pero englobar toda esta idea es como básicamente es como tener un plan de acción adecuado, tener capacidad de poder anticiparse a todos estos procesos y tener una revisión. Más o menos como qué tips podrías como tú generar como para poder abarcar todo esto, porque todos los puntos son importantes, pero en general la idea para que la audiencia lo tenga presente, qué es lo que tiene que tener para poder ampliar esto, porque cada casuística o cada punto en cada uno le va a dar una situación distinta. ¿Cómo lo ves tú ahí como parte del proceso? Sí, como tips, es robustecer lo que es el control interno. Bueno, si hay una persona, tienen un contador, dependiendo del tipo de empresa o grupo, que haya una persona que lo revise, una persona capacitada, ya sea un asesor o si tienen in-house, que esté el gerente de impuestos revisando o haciendo doble check, porque más adelante también está dentro de las otras deficiencias de control, es la segregación de funciones, de que no la misma persona que esté preparando sea la misma que apruebe y después pague, sino que haya distinta definición de roles y responsabilidades dentro de todo el proceso, lo que son ya sea hasta el simple proceso de hacer una remesa, por ejemplo, de ya que todos tengan claro a quién le tienen que preguntar, si tienen un asesor o si tienen el departamento interno de impuestos, que exista un procedimiento de cómo se realiza la remesa, de cuánto, por ejemplo, si aplica o no retener impuesto adicional y cuál es la tasa. O sea, hacer el doble check y de que exista un proceso formal de cómo se gestionan lo que son todas las obligaciones tributarias. O sea, vemos que ya no es un tema tan fácil el tener el control de de todo este día a día que se va generando. Entonces hay que tener un poquito más de planificación, responsabilidad. Y ahí, ¿cómo ha ido cambiando la normativa respecto a la necesidad de tener conocimiento de lo que pasa o de la toma de decisiones? Porque ha ido migrando por estos temas de sostenibilidad y todas estas cosas. Más o menos, ¿cómo lo que se ha dado hasta tomar la información de la responsabilidad? ¿Hasta quién está llegando más o menos ahora? Sí, bueno, la responsabilidad se delega a lo que es el directorio, propiamente tal. Ellos son los que tienen que estar en conocimiento de todas las decisiones importantes que se están tomando a nivel de impuestos. Y entonces lo que está pasando ahora, lo que están tomando responsabilidad y están preparando ya todo lo que es la documentación
que se exige para la certificación de sostenibilidad tributaria. Lo que es la preparación de todo el levantamiento de la estrategia, la política tributaria, lo que es el marco de control fiscal y la matriz de riesgo fiscal, donde se mapean todos los posibles riesgos de propiamente tal que pertenecen a la operación, al negocio, y se realiza un seguimiento. También se establecen procesos de mitigación y también se definen responsabilidades. Entonces los grupos empresariales grandes, ya algunos ya han suscrito ya lo que es el acuerdo de cooperación, porque existen dos métodos de cómo certificarse o cómo aparecer en el registro de sostenibilidad tributaria del Servicio de Impuestos Internos, que es a través de una certificación de una empresa independiente o a través de un tercero, y el acuerdo de cooperación. El acuerdo de cooperación con el Servicio de Impuestos Internos. Ya hay grupos empresariales multinacionales que ya han suscrito este tipo de acuerdos, que tenemos conocimiento de que con ayuda de sus matrices, ya sea en España o en Inglaterra, lo estuvieron apoyando en todo este proceso, porque en estos países, en estas jurisdicciones, ya llevan años, más de 10 años con este sistema. Y las evidencias que existen en otras jurisdicciones es que disminuye lo que es la evasión y elusión en estas jurisdicciones de todas las empresas que tienen implementado este tipo de modelo de gestión de cumplimiento tributario. Sí. Oye, ahí dentro de ese, ahí incluido, Cata, tuviste el cambio que introdujo el servicio en la página, puso esta nueva, no sé si parece como alerta, básicamente, como te dice tomar las últimas declaraciones de impuestos, te empieza a tener un índice de si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Entonces, por más lejos que eventualmente se podría ver estos temas de sostenibilidad, el servicio ya lo está aterrizando un poco más allá, aplicándolo al cumplimiento puro y duro, diciendo, tú estás presentando tus declaraciones, te estoy dando índices de cumplimiento, ¿ya? Para que no lo vean como tan distinto. O sea, ya el servicio lo está aplicando en su página, está generando estos como ratios, por decirlo de una forma, considerando ciertas variables. Entonces ya hay una forma de poder verlo y de poder considerarlo ahí. Sí, específicamente, bueno, anteriormente estos cruces o este levantamiento de las observaciones se veían más en la ejecución de los profesionales que realizaban constantemente, pero este cambio de que el servicio levante se podría decir, estos check o estos cumplimientos de decir, ¿sabes qué? Estás cumpliendo las obligaciones tributarias, yo creo que es un avance, sobre todo para el equipo de trabajo que realiza, porque se podría decir, tener este certificado de obligaciones tributarias que están ok. Entonces, nos ayuda y nos aporta. Es un cambio beneficioso, se podría decir, para todo el equipo o el trabajo que hay detrás para efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así que es bueno hacer este levantamiento y adicionalmente tener esta información al día, cosa que si en algún momento no estamos en cumplimiento, tomar las consideraciones o mitigar estos riesgos de subsanar las observaciones o subsanar de manera de poder tener este certificado. O sea, es un avance positivo y en específico nos ayuda a nosotros como profesionales a tener el seguimiento de los contribuyentes de esta empresa para que ellos estén en cumplimiento de estas obligaciones. Sí, igual, o sea, siempre es un avance el que existen estos resúmenes, sobre todo para la gente que no tiene ese directo control de la página o de dónde poder buscar, dónde poder bucear más o menos para poder hacer estos levantamientos. Siempre es bueno tener esa información. Lo que sí te implica que te empieza a transparentar cómo es la visión que te está dando el servicio por cada uno de los contribuyentes. De igual forma te obliga o te empieza allá a llevar hacia un punto en que te tienes que empezar a argumentar por qué no estoy cumpliendo con esto. O sea,
puede ser que por radio, por índice se genera son parámetros, o sea, ¿por qué no declaré esto? ¿Por qué no presenté esto? Puedo tener mis motivos o puedo tener mis argumentos por qué no se hizo, ¿ya? Más que por un lado de un incumplimiento, sino por qué se está haciendo, por qué los criterios. Entonces, aquí lo que se llama es que el servicio ya está con un ánimo de generar estos parámetros, de generar estos índices. Entonces, eventualmente se puede generar una fiscalización cuando tú no estás cumpliendo con estos parámetros y lo que te llama es a explicar por qué no es, ¿ya? Entonces, la recomendación es tener toda la información disponible, tener por qué se hizo, por qué no se hizo o cómo se hizo, básicamente, para poder llegar a explicar y poder liberar estas observaciones. Sí, y recordemos que el Servicio de Impuestos Internos también ahora está robusteciendo lo que son sus monitoreos con data science, inteligencia artificial, entonces ya tiene la data, tiene la información, entonces está analizando ya como todo lo que tiene que cumplir cada negocio, cada industria tiene todo este monitoreo y está robusteciendo todo este tipo de controles con tecnología, con automatizaciones. Bueno, nosotros como Grant Thornton también tenemos unos procesos ahí que podemos ahí tenerlo, podemos ofrecerlo o tener alguna reunión para poder explicar cómo avanzan estos modelos y cómo estamos anticipándonos a estos procesos. Sí, y otra de las deficiencias de control que detectamos frecuentemente es falta de monitoreo y control en lo que son las presentaciones de las declaraciones y notificaciones que les llegan del Servicio de Impuestos Internos, porque recordemos que por la modificación de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, las notificaciones ya son vía email, ya no son vía carta certificada. Entonces, responsabilidad del contribuyente actualizar este correo y de que si llega al spam, también es responsabilidad del contribuyente de que tiene que estar revisándolo y todo esto. Y como mencionó José Antonio, nosotros tenemos una herramienta, un aplicativo para hacer todo este tipo de monitoreo, de declaraciones juradas, notificaciones que te llegan del Servicio de Impuestos Internos. Business Tool se llama la aplicación, que monitorea lo que es en tiempo real las presentaciones que se realizan ante el Servicio de Impuestos Internos y también estas notificaciones para que en pro de responder de forma proactiva y a tiempo los requerimientos del Servicio de Impuestos Internos y que no conlleve a lo que sea una citación o una liquidación. Sí, qué fácil ahí que el correo se traspapeló, no llegó, alguien no revisó el correo, se quedó en el spam o algo. Entonces, siempre hay que tener una alerta más llamativa, por decirlo de alguna forma, porque los plazos que está manejando el servicio habitualmente no están siendo muy holgados. Entonces, te pide información de un mes, entonces, si te toca vacaciones, te toca entre medio, que la persona que está revisando esto no tenía esta notificación, se pasó el plazo, se empiezan a complicar los procesos porque ampliar los tiempos de fiscalización ya es un tema más complejo. Sí, como ya habíamos mencionado, que también una deficiencia de control son la segregación de funciones, que es muy importante tener la definición de quién prepara, quién revisa y quién aprueba y quién paga. Para evitar errores o omisiones en las declaraciones, también tener un protocolo, un procedimiento de cómo se realizan estas preparaciones, quién envía la información, quién la revisa, si es que tienen un asesor externo, quién es el responsable de entregar la información, cómo la entrega, a través de qué medio, en pro de evitar riesgos, sanciones, contingencias fiscales por errores no identificados a tiempo. Sí, en ese sentido yo creo que es importante mencionar, hasta hace un tiempo siempre se incurría en que el responsable estaba el auditor tributario o el especialista internamente y se delegaba esta responsabilidad solo a ellos.
Entonces, también parte, como dijo Daniela, de la sostenibilidad tributaria, es que como empresa también tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, saber cuáles son los impuestos, cómo se determina, tener mayor interiorizarnos del proceso y no dejar solamente esta responsabilidad en un asesor o en solamente una persona, como dice Dani, que sea una persona quien prepara, que haya otra persona que revise o supervise y que se estén y estos profesionales tengan la capacitación o la actualización de la normativa para efectos de poder visualizar cualquier punto que se pudiera levantar dentro del proceso de revisión. Entonces, es importante que no solamente deleguemos esta responsabilidad solamente a un ente interno o externo, sino que también como empresa o como contribuyente hacernos cargo y estar presente dentro de este proceso. Bueno, otro de las deficiencias que se detectan es tener procesos manuales, realizar todo lo que son los CARDEX o auxiliares tributarios de forma manual. Entonces, el ideal es que existan sistemas o herramientas tecnológicas que garanticen de que toda la información que se está procesando y los cálculos que se están realizando estén en base a la normativa vigente y que todos estos datos sean fidedignos y evitar lo que son los errores humanos. Entonces, lo ideal es tener automatizado este proceso y bueno, nuestro equipo también de Automation Tax tiene todo este tipo de soluciones. El producto estrella que tenemos en el momento es todo lo que es el CARDEX de reproceso tributario de lo que son los fondos mutuos. Nos ha ido bastante bien con la industria financiera, ya casi todos cuentan con nuestro software y ya ha sido auditado y probado de que la información, el delivery, el que entrega, está correcto, ya sea porque tiene todas las lecturas de todas las cartolas habidas y por haber, ya en su mayoría, y que es la base de la información que se utiliza para realizar el cálculo del costo tributario de este tipo de inversiones. Bueno, y los riesgos que no estamos evitando es la pérdida o duplicidad de información debido, no sé si una persona, no sé, duplicó la información o metió mal el dedo, ahí estamos evitando lo que son los errores humanos y también la mayor carga operativa, porque estar procesando una gran cantidad de información también puede conllevar errores. Llevar una cantidad de cartolas, de facturas, puede también incurrirse en errores. Entonces, también con este proceso se busca la eficiencia. Se busca la eficiencia y la optimización de tiempo. Y también evitar lo que son los errores de cálculo o registro de datos en estos mismos controles tributarios. Y de que después no tengamos problemas en una fiscalización de que los cálculos no se hicieron de forma correcta o que el CARDEX no esté disponible al momento de una fiscalización, pero de que exista un repositorio en donde podamos encontrar todo este tipo de información de forma fácil, que también es uno de los tipos de controles internos que a veces detectamos deficientes, de que no existe un repositorio donde se guarde toda la información, ya sea respaldos contables o de todos los ajustes que se realizan a la renta líquida y capital. Entonces, súper importante tener todo esto respaldado y tenerlo claro dónde se debe guardar la información. Y porque pasa de que no, es que lo tenía la persona que renunció. Entonces, hay que tener un control de dónde se guarda la información para que no pasen este tipo de cosas de que la información al minuto de cuando se solicite o estén sometidas a una auditoría esté disponible y no ahorremos tiempo o no ahorremos también de que haya alguna sanción o multa porque no contamos con todos los respaldos.
sé, José, si quieres Mira, comentar algo más. el último punto que tú mencionabas ahí, o sea, considerando que la forma tributaria que tenemos, la legislación tributaria, no es tan fácil de entender en algunos puntos. Hay unas tributaciones especiales, como el artículo 108, lo que va a los cambios que tiene tenido el artículo 107, los bonos 104, y en general se vuelve un poco complejo, sobre todo por la rapidez y la exactitud que tiene que tener estos cálculos para poder determinar. Entonces, muchas veces en algunos clientes lo hemos visto que en los cierres mensuales de determinación de impuestos no estaban llegando con esta información, estaba un poco coja, por decirlo de alguna forma, y te generaba distorsión en los cálculos. Entonces, lo que se hizo fue trabajar con el equipo interno de GT para que fueran desarrollando todo esto, estas modalidades de cálculo, yendo desde la información desde el inicio, reprocesando cartera, generando una data que fuese mucho más rápida y mucho más fácil. Entonces, de hecho, de ahora lo que se está ofreciendo por parte de GT es una vista web, un acceso directo a la página que te lee directo desde toda la base de la información, y tú puedes ver si es que todo esto está conciliado, si es que tiene puntos de distorsión o no, si es que hay alguna diferencia en la contabilidad, se puede identificar, pero te permite partir ya de la base que en el cierre, del mes tienes una información que es más ágil, es más rápida, y no tienes esa pérdida de tiempo que se utiliza para analizar los otros casos que están pasando dentro de las empresas. Sí. ¿Qué más tenemos? Las últimas declaraciones juradas, las nuevas declaraciones juradas. El servicio estuvo incorporando nuevas declaraciones juradas respecto a los temas de leasing, temas de fondos. Sigue con el mismo ánimo de poder obtener más información, ¿ya? Para poder tener a disposición de cada contribuyente una declaración que sea más o menos lo que ellos reciben de información, o sea, que tenga menos distorsión posible. Por eso se está pidiendo cada año más información de poder tener por parte de los contribuyentes, y lo que implica es que siempre hay cambios, siempre hay que estar mirando, siempre hay que estar viendo si es que de acuerdo a estas nuevas modificaciones hay que ir complementando cosas, ¿ya? Hay que estar complementando cosas, y esa es la recomendación básicamente. O sea, infórmense, tener presente que el servicio siempre está haciendo constantes cambios, ¿ya? Y un punto importante, siempre las declaraciones de impuestos en el mes de abril, cuando nace, el servicio siempre está haciendo cambios, ¿ya? Entonces, los que quieran declarar al inicio, tengan presente que uno, se demora en salir el reajuste del artículo 72, entonces, y los cruces siempre se están haciendo, por lo que hay cambios de validaciones. Entonces, hay veces que la información que va en algunos códigos no necesariamente debe ir y se va a ir cambiando en el tiempo. Entonces, las recomendaciones: tengan presente que se va a ir cambiando, y cuando estén más o menos seguros se presente la declaración de impuestos. Sí, o sea, es importante el punto que comenta José Antonio. En la realidad y en el día a día nos toca bastante casos de contribuyentes que empieza la semana de abril e inmediatamente comienzan a declarar, porque también existe un incentivo de las devoluciones de forma anticipada. Entonces, en eso, tener la consideración que en marzo hay declaraciones juradas en las cuales se está entregando información, los agentes retenedores o los agentes que están informando esto aún están modificando y rectificando declaraciones juradas. Por lo tanto, no es recomendable la primera semana realizar esta declaración, porque viene información que todavía se está reprocesando. Normalmente desde la segunda semana hacia adelante, y ahí se puede revisar, se levantan observaciones que inicialmente se encuentran en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, recomendamos un poco tener esa precaución. Y si eventualmente igualmente lo quiere hacer antes, asegurarse que la información esté correctamente determinada. O sea, tomar la información que sus empleadores o los agentes retenedores tengan y asegurarse de que eso esté correctamente determinado, de tal manera de resguardarnos de que no existan observaciones al respecto en su declaración. Y otro tema a tener en consideración
Y recordar de que el Servicio de Impuestos Internos también está suscribiendo acuerdos de intercambio de información con otras jurisdicciones. Por ejemplo, ya el año pasado tuvimos información de inversiones en el extranjero, por ejemplo, de Canadá. Entonces, estas ya están apareciendo en lo que son los agentes retenedores, en la información de terceros. Por eso es muy importante también evaluar esto y llamamos a prevenir todo tipo de incumplimiento y consultando con un experto cuáles son todas las obligaciones tributarias que se deben cumplir respecto a cualquier operación compleja o por esto mismo de estas inversiones que se tienen en el extranjero, cuáles son todas las obligaciones tributarias que se deben tener en consideración para estar dentro de cumplimiento. José quiere dar algunas palabras de... Bueno, les agradecemos la sintonía, como decían por ahí en la radio. Le agradecemos la participación. Espero que les sirva de apoyo los tips que hemos dado. Y estamos disponibles para conversar con cada uno de ustedes para ver, hacer un levantamiento, ver las necesidades o ampliar conceptos. Muchas veces son dudas que existen dentro de las operatorias del día a día y es bueno poder aclararlas cuáles son las posibles consecuencias de realizar de una u otra forma las actividades o los nuevos negocios. Entonces estamos disponibles, nuestro correo, nuestros teléfonos van a estar ahí puestos dentro de la publicación para que nos contacten y recuerden que tenemos muchos temas tecnológicos, estamos innovando, estamos generando nuevos focos de poder apoyar a nuestros clientes para que podamos mejorar y hacer un poco más dinámica, un poco más eficiente estos procesos de declaración que muchas veces son un poco complejos o engorrosos de alguna forma. Muchísimas gracias a todos Gracias. por participar, por unirse.